Continuando con nuestro curso, el día de hoy vamos a ver el cálculo y coordinación de protecciones, particularmente para el caso de los conductores. Esta presentación está a cargo del ingeniero Santiago Arias Guzmán. Inicialmente es necesario ver el contenido de la norma técnica NTC 2050, particularmente el artículo 110-10, impedancia del circuito y otras características. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, la capacidad nominal del circuito, los componentes y otras características del circuito que se debe proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito utilizados para eliminar una falla lo hagan sin causar daños extensivos a los otros componentes eléctricos del circuito. Esta falla podrá recurrir entre dos o más conductores del circuito o entre cualquier conductor del circuito y el conductor de puesta a tierra o la canalización metálica que lo contiene. Se considera que los productos certificados aplicados de acuerdo con su certificación cumplen con este artículo. En esta parte queremos recalcar algunas palabras claves, como se deben. Recordemos que deben es de obligatorio cumplimiento y es por tanto nuestra responsabilidad. Adicionalmente, elegir y coordinar. Estamos hablando de elegir y coordinar los dispositivos de protección, es decir, es nuestra responsabilidad escoger los dispositivos, la forma en que operan y verificar que operen de una forma secuencial, ordenada. Adicionalmente, que lo hagan sin causar daños extensivos a otros componentes eléctricos del circuito. Esto solo podemos verificarlo a partir de la curva de tiempo contracorriente, donde podemos ver el efecto térmico que causa el paso de la corriente por determinado tiempo, es decir, la energía térmica que tienen que soportar los equipos eléctricos. Esto constituye un estudio de coordinación de protecciones. El estudio de coordinación será basado sobre la norma IEEE 242 del 2001 de la IEEE. Esto teniendo en consideración que debemos realizar un estudio sistemático de la ubicación de los dispositivos sensibles a la corriente en un sistema de energía eléctrica. Para esto se tienen en cuenta algunas variables, como puede ser el sistema de distribución al cual nos estamos conectando, el análisis de las cargas que vamos a proteger y tener en consideración si existen sistemas de protección en esos sistemas, ya sea en el sistema de distribución. De aquí podemos verificar el cálculo de cortocircuito teniendo en consideración las componentes que aportan a la corriente de falla, como puede ser la contribución del operador de red, de generadores y de motores. Con esto procedemos a hacer la selección de los dispositivos de protección, conociendo cuáles son las magnitudes de falla que se van a presentar. Aquí también es importante recalcar que el interruptor que tiene que tolerar la falla debe ser elegido a partir del cálculo de cortocircuito que se realiza. Y en este estudio también vamos a saber las magnitudes que tenemos que estar verificando para poder determinar que se ha presentado una falla en nuestro sistema. Con esta información realizamos la protección de las cargas y posteriormente hacemos su coordinación, de forma de que operen de una forma secuencial y ordenada. Posteriormente se da una serie de pautas para el mantenimiento, prueba y calibración. Todo esto constituye la secuencia de pasos para obtener un sistema de protección y su coordinación. Ahora bien, hay algunos criterios que debemos tener en cuenta, como puede ser el hecho de que sean económicos, de cuáles son los errores aceptables en las mediciones, de cuáles son las prácticas de operación y cuál es la experiencia previa que se tiene en la coordinación de protecciones. Adicionalmente, debemos tener en cuenta algunas pautas básicas, como puede ser que se debe abrir solamente el interruptor, el más cercano, el dispositivo de protección más cercano a la falla, es decir, en sentido ascendente, desde la falla o sobrecarga, hasta llegar a los dispositivos de protección aguas arriba. Siempre queremos suministrar un tiempo de operación entre dispositivos. Adicionalmente, debemos proporcionar una protección satisfactoria contra sobrecargas, interrumpir los cortocircuitos tan rápido e instantáneamente como sea posible, cumplir con todos los estándares y códigos aplicables, en nuestro caso NTC 2050 RETI, y trazar las características de tiempo de diferentes dispositivos de corte y protección. Esto para poder identificar qué es lo que debemos permitir operar, qué es lo que debemos evitar que dañen nuestros equipos y adicionalmente cómo deben operar de forma ordenada. Respecto al análisis, este se debe realizar cuando se plantean nuevos sistemas eléctricos, cuando queremos hacer una expansión o modernización del sistema eléctrico de la planta
o cuando hay fracaso de coordinación en una planta existente. Adicionalmente, es importante tener en cuenta los siguientes puntos. La coordinación no es una ciencia exacta. Muchas de las pautas que se dan han sido obtenidas a partir de la experiencia y de las pruebas que realizan los fabricantes, adicionalmente de los grupos de trabajo. Pero sin embargo, es decisión del ingeniero diseñador qué tan cerca está del área de operación del dispositivo y qué tan lejano o qué tanto se acerca a la zona de daño del equipo. Hay muchas decisiones en medio, por lo cual hay muchas variables que el ingeniero diseñador tendrá que tener en cuenta a la hora de coordinar sus dispositivos de protección. Adicionalmente, hay una serie de compromisos que se van a realizar de forma natural. Está la confiabilidad, qué tan confiable es que el dispositivo vaya en verdad a operar. La velocidad, entre más rápido sea el dispositivo en actuar, estaremos incrementando los costos. La actuación, la sencillez, qué tan complicado es la función de protección y el esquema, cómo se combinan estas funciones de protección. Es decir, van a haber una serie de pautas que el ingeniero va a tener que considerar para limitar qué tanto se nivelan una de la otra. Adicionalmente, sin importar cómo lo realicemos, hay que tener en cuenta algunas consideraciones básicas. La primera es que debemos prevenir las lesiones personales. Es nuestro primer objetivo, salvaguardar la vida. Minimizar los daños a los componentes, aislando rápidamente la parte afectada del sistema y minimizando la magnitud de cortocircuito disponible. Ahora bien, es necesario tener en consideración, para el caso de la protección contra sobrecorriente, cuáles son las magnitudes de falla que vamos a estar verificando, cuáles son los espectros de corriente. Podemos ver entonces corrientes de carga que van desde el 100% de la carga nominal hasta un 115-125%, es decir, una sobrecarga leve, aceptable. Las sobrecorriente van a ser condiciones anormales de carga, como el caso de un rotor bloqueado, y las corrientes de falla, que son fallas de baja impedancia, van a ser condiciones de falla y pueden alcanzar hasta 10 veces o más la corriente a plena carga. Los tres tipos de espectros de corriente van a derivar en diferentes criterios de protección. La corriente de carga y sobrecorriente conducen normalmente a perturbaciones en la operación y las más peligrosas son las corrientes de falla por las elevadas corrientes que pueden producir daños considerables. Ahora bien, al momento de realizar la coordinación vamos a querer tener en cuenta algunas pautas, como va a ser limitar la extensión, es decir, qué tanta parte del sistema afecta y la duración de la interrupción del servicio, aislar selectivamente las fallas y proporcionar circuitos alternos cuando sea necesario. Aquí podemos ver un ejemplo de la curva TCC para entender cómo van a ser ubicados los dispositivos. Si tenemos un barlaje y en el barlaje empezamos a conectar elementos de protección, entiéndase aquí el caso de un fusible, yo voy a querer ubicar los dispositivos de protección de forma tal que aíslen la falla cuando se produzca una en su elemento que están protegiendo. Así yo puedo ubicar diferentes dispositivos de protección. Nótese que como estas cargas están en paralelo, no van a afectar una de la otra en la operación de la protección. Sin embargo, cuando ubico la protección que está aguas arriba, que en este caso está coordinando con todas las protecciones aguas abajo, tengo que verificar que no vaya a estar cruzando la curva de operación del dispositivo de protección con las que están aguas abajo. Con esto podemos verificar entonces cuando se produzca una falla en cada dispositivo de protección que se genere un intervalo adecuado con el dispositivo que está aguas arriba. Adicionalmente, el dispositivo que está aguas arriba también tendrá que tener su protección de acuerdo a las condiciones de falla que está verificando. Ahora bien, hay algunos requisitos que tendremos en consideración, como puede ser los parámetros del dispositivo de protección están dentro de los márgenes de tiempo de duración, nunca se debe comprometer la vida. Adicionalmente, se debe manejar siempre que la protección opere de forma tal que permita al equipo operar, como puede ser el caso de la energización de un motor, la energización de un transformador, pero que no permita que el dispositivo llegue a una condición de falla, como puede ser el rotor bloqueado, como puede ser la curva de daño térmico de un condensador, de un conductor, en fin. Y adicionalmente la selectividad, despejar la falla tratando de involucrar el menor número de componentes. Ahora bien, viendo el requisito número uno para la vida, hay que hacer un énfasis
en la principal referencia que tiene esta diapositiva, esto se está realizando con la ANSI ICA P32382 de 1999, que son las características de cortocircuito de cables aislados, según la Asociación de Ingenieros de Cables Aislados. También la IEEE 241 del 2001, que es la guía recomendada para la protección y coordinación de sistemas industriales y comerciales en sistemas eléctricos. Y el libro del profesor Eduardo Antonio Cano Plata, Armando Jaime Ustariz Farfán y Santiago Arias Guzmán, Protección de sobrecorriente del sistema de distribución con aplicación al cálculo de la energía incidente. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que vamos a tener en cuenta algunos intervalos de tiempo a partir de los equipos que vamos a estar protegiendo. Adicionalmente, vamos a tener en cuenta también algunas normas particulares para cada dispositivo que estemos protegiendo, como puede ser un centro de control de motores, un panel de interruptores de media baja tensión. Esto también es importante para saber cuál es la duración de la prueba de cortocircuito que se realiza a estos equipos, para saber cómo va a ser su tolerancia ante una condición de falla. Ahora bien, respecto a la protección de los equipos, hay que tener en cuenta algunos objetivos claros, que se dará a conocer y explorar las marcas de importancia en la curva de tiempo contracorriente, conocer las características de daño del equipo para entender los principios de la protección del equipo y la explicación de las filosofías de protección para diferentes equipos. En esta protección en particular vamos a ver la protección de alimentadores conductores. El trabajo en el plano tiempo contracorriente, la curva TC. Tenemos que en este papel logarítmico anteriormente eran diagramadas a mano cuáles eran los tiempos de respuesta para diferentes magnitudes de corriente. Con esto era posible entonces dibujar la curva de operación para cada equipo y para cada protección y después superponerlas para ver cómo actuarían una sobre la otra. Hoy en día, ya gracias a la tecnología, podemos hacer uso de este tipo de representaciones por medio de programas. En nuestro caso particular, podemos incluso diagramar y entender las curvas de protección con un software tan sencillo y común como es Excel. Quiero aclarar que hay otros tipos de programas que están en el mercado, pero por facilidad de acceso y de uso en esta presentación particular se está demostrando todo el ejercicio con Excel. Ahora bien, ¿qué equipos podemos tener en cuenta? Podemos tener en cuenta alimentadores, condensadores, transformadores, motores, generadores, equipos de baja y media tensión. Es muy importante tener en cuenta la curva de daño térmico que me va a estar representando el plano TCC, ya que siendo una magnitud de corriente contra tiempo, podemos ver entonces cómo sería el esfuerzo térmico que se genera a los equipos. Con esto es posible entonces entender que lo que vamos a estar diagramando es el límite a partir del cual se genera una energía que ya daña al equipo como tal. Aquí estamos viendo también la distribución de los equipos para entender cómo serían la distribución normal de las curvas, para entender, ejemplo, que el cable estaría al lado derecho, ya que lo estamos dimensionando a partir de la corriente que estamos consumiendo con un transformador o motor. Ahora bien, en el caso de los alimentadores es muy importante tener en cuenta que vamos a analizar la temperatura límite de operación. Como sabemos que se va a generar un esfuerzo térmico, tenemos que conocer entonces cuál es el límite térmico para dicho equipo. En este caso estamos viendo que dependiendo del tipo de película que está protegiendo al conductor, sea TW, THWN, THN, XLP o EPR, vamos a tener una temperatura límite dependiendo de ciertos intervalos de tiempo. En este caso, se han dividido para cortocircuito, sobrecarga de emergencia y operación normal. Es así como podemos tener que, para una condición de cortocircuito, la temperatura máxima va a ser de 150 para THW, THWN y THHN. Es muy importante aquí hacer una aclaración. Aunque la temperatura que alcanza es mayor a la temperatura normal, que suele ser de 60 grados centígrados o 75-90, dependiendo del tipo de película que tengamos, es importante aclarar que esto va a ser en tiempos muy cortos, máximo de 10 segundos. Y adicionalmente, la temperatura que alcanza en la condición de sobrecarga
también será en un periodo inferior al que normalmente el equipo debe estar operando. Aquí es importante también aclarar que con, con la amperabilidad permisible o la capacidad nominal, tendremos entonces cuál va a ser el esfuerzo térmico que tiene el conductor a esa capacidad nominal. Es decir, en una corriente nominal, el conductor no debería alcanzar, el caso de un conductor TW no debería alcanzar una temperatura superior a 60 grados centígrados. En consecuencia, llevar un cable por encima de la temperatura de diseño no produce el fallo inmediato, pero sí reduce la vida útil del cable. Y el punto de referencia se ubica en la parte superior de la curva, TCC a 1000 ohms. Aquí tenemos en el caso de la corriente, en el caso de la corriente nominal. Adicionalmente, es importante también considerar que la corriente de emergencia es una corriente que, si se supera durante el intervalo estimado, dañará al conductor y llevará a la pérdida de vida útil, pero no al fracaso instantáneo. Estas curvas límite se basan en la inercia térmica del conductor y el material circundante y están basadas en las siguientes tablas que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Se toma en consideración un intervalo de tiempo de 1 a 6 horas para que la temperatura del conductor se estabilice después de un cambio en la corriente de carga. Por lo tanto, las corrientes mucho mayores que la capacidad nominal del cable pueden ser soportadas durante este tiempo. El estándar IEEE 242 del 2001 provee más información si están interesados en consultar al respecto. Aquí tenemos la tabla que habla sobre los factores de los conductores. Aquí se está indicando básicamente cuánto cambia el esfuerzo térmico al cual se ven sometidos los conductores dependiendo del tipo de encerramiento y dependiendo de el calibre del conductor. Esta tabla especifica cómo cambia la capacidad térmica al estar confinados o encerrados en ductos. Adicionalmente, después de conocer entonces el límite térmico y cómo cambia ese esfuerzo térmico en el conductor dependiendo del tipo de encerramiento, podemos analizar cuál va a ser la sobrecorriente de emergencia dependiendo del tipo de película que encierra el conductor. En este caso tenemos entonces que vamos a manejar una serie de porcentajes para diferentes intervalos de tiempo dependiendo de el tipo de película y el encerramiento del conductor. Un ejemplo más detallado sobre esto se verá más adelante. Adicionalmente, también podemos calcular la curva de daño del alimentador por cortocircuito, que va desde 0.01 hasta 10 segundos. Esto me va a indicar un límite de amperios que, si se supera, dañará el conductor aéreo desnudo o el aislamiento de un conductor de potencia. Las curvas de daño se presentan en las 3 décadas más bajas de una curva TCC y tenemos que para un conductor aéreo ACCR tenemos que hay una temperatura límite, ejemplo, de 645 grados centígrados y vamos a tener la siguiente ecuación. T igual a 0.862 por A dividido por I, todo esto elevado al cuadrado, donde A es el área del conductor en semils, I es la corriente de cortocircuito en amperios eficaces y T es el tiempo de cortocircuito. Adicionalmente, para conductores de cobre vamos a tener la siguiente expresión en la cual tenemos que adicionalmente vamos a manejar unas variables nuevas donde vamos a tener el área del conductor, la corriente de cortocircuito, el tiempo de cortocircuito, la temperatura de operación, ejemplo para THWN es 75 grados centígrados, pero para un aislamiento diferente puede cambiar, y la máxima temperatura de cortocircuito, en el ejemplo de THWN de 150 grados centígrados. Con estas ecuaciones, dependiendo del tipo de conductor, del tipo de encerramiento, del tipo de aislamiento, dependiendo del calibre, vamos a poder calcular entonces cuál va a ser la curva de daño térmico, tanto para sobrecarga como para cortocircuito. Aquí también queremos mostrar la siguiente tabla, en la cual estamos viendo cómo se comporta el cortocircuito expresado en amperios métricos, dependiendo de ciertos intervalos de tensión. Aquí es muy importante aclarar de que vamos a siempre considerar que durante el intervalo subtransitorio de la falla vamos a tener un valor pico más elevado y que este se va reducido a medida que nos acercamos al intervalo estacionario del cortocircuito.
Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar la protección del conductor? Para realizar la protección del conductor, vamos a hacer entonces los siguientes pasos. Identificar los puntos de referencia de la curva TCC. Esto identificando el punto de la capacidad nominal del conductor ubicada en la parte superior de la curva. La curva de sobrecarga intermedia, ubicada en las dos décadas superiores, y la curva de daño térmico por cortocircuito, ubicada en las tres últimas décadas. Aquí tenemos la capacidad nominal y la curva de daño por sobrecarga y por cortocircuito. Con esto podemos identificar cómo es el área de operación de la protección. Vamos a tener entonces el área de operación nominal, que está determinada por la corriente nominal, y el área de daño del equipo, que tiene la información del daño por sobrecarga y por cortocircuito. Adicionalmente, con esto podemos entonces determinar cuál va a ser la corriente a partir de la cual consideramos que es una condición de falla. Y adicionalmente determinar el área de trabajo del equipo de protección. Ahora bien, para poder entender la información que hemos visto hasta ahora, vamos a ver un problema de aplicación. Esto considerando la siguiente información. Para calcular y trazar los curvos de referencia a la curva TCC para conductores de cobre de 500 mcm THWN instalados en ductos de 2 pulgadas y media en un sistema de distribución de 480 volts. A continuación, establecer un dispositivo de caja moldeada de baja tensión para proteger el conductor. El interruptor de alimentación es un General Electric SG Spectra de la serie de caja moldeada con una unidad triple de media tensión plus con funciones ajustables, LSI. La corriente máxima de fallo que soporta es de 21.5 kiloamperios. Para poder solventar entonces este problema tenemos lo siguiente. Inicialmente debemos identificar cuál es la capacidad perimétrica del conductor. En este caso nos podemos ubicar en la NTC 2050, tabla 3.10.16. En este caso, ubicamos el tipo de aislamiento que tiene el conductor, identificamos el calibre que estamos manejando y con esto tenemos la corriente nominal del conductor. Ahora bien, determinamos cuál es la curva térmica intermedia del cable. Tenemos que este conductor está en tubería, pero está al aire libre, no está siendo enterrado. Por lo cual, y teniendo en cuenta su calibre, el factor K va a ser de 2.5. Ahora nos ubicamos en la tabla 4 para poder identificar el aislamiento y el factor K. Con esto podemos identificar cuál va a ser el porcentaje de sobrecarga que va a tolerar ese conductor. Es muy importante entender que esos porcentajes de sobrecarga están asociados a un tiempo. En este caso, durante 10 segundos vamos a poder soportar 2197% de la corriente a plena carga. Con esto podemos entonces calcular cuál va a ser la corriente que va a soportar el conductor en diferentes intervalos de tiempo. Ahora bien, pasamos a calcular la curva de daño por cortocircuito. En este caso, identificando que es un conductor de cobre, tenemos el área que es de 500 C1000 y la corriente de cortocircuito en amperios y T el tiempo que va de 0.1 hasta 10 segundos. T1 y T2 se ven en la siguiente tabla. Recordemos que T1 es la temperatura de operación normal y T2 la temperatura máxima en condición de cortocircuito. Con esto calculamos entonces cuál es la corriente en amperios que va a tolerar el conductor, el máximo esfuerzo que tolera y a lo que debemos evitar llevar el conductor. Con esto podemos entonces graficar dichos puntos en la gráfica TCC para poder identificar la curva de operación normal del conductor y la curva de daño por cortocircuito y por sobrecorriente. Ahora bien, para poder continuar con el ejercicio tenemos que tener en consideración cómo va a operar el dispositivo de protección. Tenemos entonces que normalmente tenemos la línea de funcionamiento normal, ocurre una perturbación que está asociada a un defecto y necesitamos hacer una operación de protección y maniobra. Con esto requerimos la acción de la detección que va a estar basada en el dispositivo de protección. Ahora bien, es importante también tener en cuenta cuáles son los diferentes dispositivos que podemos utilizar. En el caso del ejemplo, estamos refiriendo al dispositivo de caja moldeada. En este caso, este va a tener una diferente tipo de construcción. Vamos a tener que puede ser de térmico magnético, solo magnético, integralmente fundido,
por limitación de corriente o por alta capacidad de interrupción. Y adicionalmente que puede ser de diferentes tipos dependiendo del tamaño de la cámara que va a extinguir el arco, el trip rating, la capacidad de interrupción y la tensión para la cual puede operar. En este caso estamos viendo una curva y una gráfica del dispositivo en el cual estamos viendo la mínima térmica, la máxima térmica y el magnético instantáneo. Aquí es importante aclarar que como se vio en la presentación del video anterior del módulo de protecciones, en el área que está sombreada vamos a tener la probabilidad de que el dispositivo opere. Ahora bien, del dispositivo vamos a tener que es un pequeño interruptor automático y vamos a tener en cuenta algunas consideraciones que podemos tener, como puede ser el valor de tensión y frecuencia sobre el cual puede operar el dispositivo, la corriente continua, el tamaño, la anulación con la cual hasta la cual puede realizar la interrupción, interruption rating, el short term rating y bastante simple de coordinar. Aquí tenemos la curva de funcionamiento, donde tenemos entonces varios puntos por identificar, como pueden ser las bandas de tolerancia, en la cual, como les indico, tenemos la probabilidad que el dispositivo opere, y tenemos en este caso dos áreas principales. Por sobrecarga, que vamos a tener una desconexión térmica, donde la curva tiene una característica de tiempo inverso, y magnética, una desconexión de forma instantánea. Aquí tenemos la condición de sobrecarga y la desconexión por cortocircuito, que va a ser una desconexión magnética. Y vamos a tener el área térmica o magnética en el cual podemos tener una operación ya sea por una acción magnética o una acción térmica. Y adicionalmente es importante aclarar que el área instantánea es típicamente más difícil de coordinar entre dos dispositivos de protección en serie. Es también importante destacar que usualmente los fabricantes proveen tablas de coordinación a partir de los experimentos que ha realizado con sus equipos para ver cómo coordina una serie respecto a la otra. Adicionalmente, nos podemos encontrar algunas nomenclaturas para algunas curvas características, como puede ser la curva B, un disparo de 3 a 5 veces la corriente nominal para la protección de generadores, personas, conductores de gran longitud. Curva C, disparo de 5 a 10 veces la corriente nominal, una protección de los circuitos, alumbrado, tomas de corriente, aplicaciones generales. Curva D y K, disparo entre 10 y 14 veces la corriente nominal, que va a ser protección para alimentadores de receptores con fuertes puntas de arranque, transformadores y motores. Curva Z, un disparo de 2.4 a 3.6 veces la corriente nominal de circuitos electrónicos. Y la curva MA, un disparo a 12 veces la corriente nominal, protección de arranque de motores y aplicaciones específicas. En este caso, no tiene una protección de tipo térmica. Ahora bien, vamos a ver la representación de la curva de disparo. Vemos entonces como una nube de puntos la probabilidad de que opere. En este caso también tenemos la asíntota de no disparo que correspondería a la corriente nominal. Vemos entonces cómo se grafican las curvas del límite inferior y el límite máximo. Y adicionalmente cómo podemos ver cómo para un valor de corriente existen diferentes tiempos en los cuales puede operar. También tenemos la protección en esta gráfica por sobrecargas. Y en este caso vamos a ver cómo se van a generar esos márgenes de operación. Esto también es importante aclarar de que entonces vamos a ver que los dispositivos de protección tienen cierta precisión. No siempre va a ser seguro que el dispositivo va a actuar en el mismo tiempo para un valor de corriente. Va a tener cierta precisión. Aquí también vemos, en caso de sobrecarga, la asíntota de no disparo. Aquí tenemos ya entonces una condición de sobrecarga para la cual ya operaría el dispositivo de protección. Y en el caso de los cortocircuitos, nuevamente vamos a manejar unas bandas de operación que van a tener en cuenta entonces la precisión del dispositivo. Cuando tenemos el disparo a tiempo constante, en el caso de un cortocircuito, la respuesta es en el orden de milisegundos.
Aquí tenemos entonces la curva de disparo completa, integrando la operación por sobrecarga y por cortocircuito. Y aquí es importante entonces aclarar cómo vamos a estar considerando esos diferentes márgenes en las cuales el dispositivo va a actuar. Las zonas de actuación, como se ve en el video anterior, zona de sobrecarga, zona intermedia y zona por cortocircuito. Cada una de estas zonas va a tener entonces una respuesta diferente dependiendo del equipo que la esté sensando, sea un dispositivo térmico o magnético. Aquí estamos viendo entonces el ejemplo, completando el ejemplo, entonces identificamos las curvas con las cuales opera el equipo. A partir de la identificación de las curvas, consideramos entonces cómo van a empezar a operar. Aquí es importante ver, digamos, la forma en que van a coordinar los dispositivos, las bandas y los tiempos que hemos estado viendo. Aquí estamos viendo entonces el dispositivo de protección que se había mencionado anteriormente. Es importante entender que el dispositivo me va a indicar qué tanto lo puedo ajustar. En estas bandas que estamos viendo, en esta pantalla estamos viendo cuál curva podemos seleccionar a partir de el ajuste o seteo del dispositivo, y con ello podremos entonces decir qué tan rápida o lenta sea la actuación. Con esto, considerando ya entonces el área de operación del equipo y el área de daño del equipo calculada, podemos determinar el área de protección, cuándo va a actuar la protección a partir de los ajustes que nosotros definamos. La asíntota no disparo y la envolvente de la 9 puntos con respuesta del posible tiempo en el cual el dispositivo va a operar. Espero hayan disfrutado de esta presentación y continúen con el curso para ver el siguiente video de este módulo que trata sobre la protección de condensadores. Muchas gracias por su atención.